Eh, es una bendición poder en los servicios de los cultos, si pueden compartir con los hermanos lo que vamos a tener ese día. Para los que no están, tal vez pueden animarse y puedan estar y puedan ver las cosas que se están haciendo. Y ese día vamos a estar motivando para en un futuro, porque estamos hablando con hermano Guadalupe. Si el Señor nos permite, vamos a seguir estudiando, pero creo que sería principios de liderazgo. Si el Señor nos concede, pero vamos a seguir orando al Señor y vamos a estar hablando con el hermano Guadalupe a ver qué decisión pues aquí pues toma él, ¿verdad? Porque él es nuestro pastor. Cuando yo estoy aquí, él es mi pastor. Cuando yo estoy allá con otro, pues el otro es mi pastor, el otro hermano. Entonces, vamos a esperar, pues yo le voy a presentar algunas cosas que podemos hacer y él pues tiene que aprobarlas, ¿verdad? Entonces, para poder continuar con eso, porque esto es muy bueno, yo creo que es necesario, de algún momento ya no lo pudiera hacer yo, uno de ustedes puede hacerlo y que mantengan esto, porque arrancar es lo que cuesta, ya en el camino pues vamos, ¿verdad? Entonces hoy continuamos, hermano, con la enseñanza, la primera profecía en cuanto a su muerte, es lo que el Señor va a enseñarnos aquí, y quiero que vaya conmigo al pasaje. Tenemos 35 minutos para esta enseñanza. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Era importante ir a Jerusalén. Que ya el tiempo se estaba llegando de ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Aquí el Señor, este suceso ya lo conocemos. Aquí en la primera profecía dice el pasaje que le era necesario ir a Jerusalén. Esto nos indica, hermanos, que ya el tiempo de su partida estaba cerca, el tiempo de su muerte ya estaba pronto a llegar. Entonces, mientras que el escenario sigue cerca de Cesarea de Filipo, estando cerca, el relato es continuo desde el versículo 13 al 20. La frase dice desde entonces, y aquí ya cambia un poco, y Jesús comenzó y marca el comienzo de una fase nueva y decisiva de la misión de Jesús. Entonces, cuando usa el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Está hablando del tiempo del cumplimiento de la profecía. Entonces Jesús se enfocó geográficamente en Jerusalén porque era donde iba a cerrar con broche de oro todo su ministerio. Aquí su carácter sería dominado por la cruz,
Y en el versículo 21 vemos 3 veces en que Jesús predijo su muerte. Y aquí dice en el versículo 21 que le era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos y los principales y los escribas, ser muerto y resucitar. Entonces él está diciendo, me es necesario ir a Jerusalén para el cumplimiento de la profecía, voy a morir, pero también voy a resucitar. Y continúa diciendo, y aquí en esos versículos nos habla acerca de este evento. Luego tenemos los pasajes que corresponden a la profecía. Esta era la profecía de Daniel, que el Mesías sería quitado, hablando de la muerte de Cristo, pero más tarde habla que vendría en un periodo de crisis, refiriéndose al final de la tribulación, y luego más tarde que vendría el rey vendría en gloria, refiriéndose también a un evento futuro. Entonces nos está describiendo aquí al Mesías, y esta es la profecía de que el Mesías moriría y habla acerca de la semana, se nos está enseñando. Vaya conmigo, leamos Daniel 9:26 rápidamente para aclarar un poco ese punto. Daniel 9:26 dice: y después de la semana de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hablando de la muerte del Mesías, dice que la vida se le va a ser quitada no por sí mismo. Entonces aquí, hermanos, los discípulos enfrentaron el mismo sufrimiento, enfrentarían el mismo sufrimiento de su rey como él sería. Y vamos a ir rápidamente. Aquí hay la reacción de Pedro. Este es otro versículo, hermanos, que se ha discutido bastante. Y el versículo, vaya conmigo al versículo 22. Dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir. ¿Qué le estaba diciendo Pedro, hermano? Que no fuera, que no vayas, no lo hagas. ¿Cómo vas a permitir? ¿Cómo vas a quitar, que te van a quitar la vida? No es lo mismo que estaba haciendo allá en el capítulo 4 de Mateo Satanás, queriendo impedir el plan de Dios. Algunos dicen: Señor, no, pues juega bien duro. En realidad Jesús no le habla a Pedro, estaba hablándole a quien estaba influenciando. Pedro humanamente respondió, pero Jesús habla directamente con él y usa la expresión que ya sabemos: quítate delante de mí, Satanás. Hablando acerca de la oposición que había, de que Jesús no cumpliera el plan de Dios, el cual era morir por nuestros pecados. Entonces ve aquí que Pedro, anteriormente vemos a un Pedro que estaba revelando que Jesús era el Mesías, era muy íntimo amigo de Jesús, pero vemos aquí más tarde que Jesús le está diciendo: quítate delante de mí, Satanás. Hablando, refiriéndose a que Pedro estaba haciendo obstáculo para detener el plan del Mesías, o el plan de Dios para Jesucristo, es decir, para el mundo, que es la muerte por nuestros pecados. Entonces aquí vemos el mismo mensaje que Jesús oyó de las tentaciones en el desierto, que no tendría que morir, las escucha ahora de Pedro. Le dijo él que si postrado me adoraran, le dijo: te voy a dar todo esto. Entonces vemos las tentaciones que el Señor estaba enfrentando. Entonces cuando el Señor le dice: quítate de mí, las palabras son idénticas a las del 4:10 de Mateo, que Jesús reconoció en las palabras de Pedro la misma tentación diabólicamente inspirada que le sugería evitar el sufrimiento como parte de la vocación de la vocación mesiánica. Entonces estaba la oposición en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que es la primera profecía de la muerte de Cristo, que Él está hablando acerca de su muerte, y aquí está, y vemos la oposición que hay. Pero continuamos, vamos a ir rápido para cubrirlo todo en este tiempo. El versículo 24.
Entonces terminamos el versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el versículo 24, Jesús dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. El discípulo del Señor, en otras palabras, el Señor estaba diciendo aquí que el discípulo debe de estar dispuesto a ofrecer su vida por causa de la obra de Dios o por causa del ministerio. Entonces, porque muchos de ellos iban a estar expuestos, casi todos iban a tener que ofrendar su vida por causa de Cristo. Vimos la muerte de varios de los discípulos que nos revelan la manera como ellos murieron. Entonces Jesús aquí está hablando del costo del discipulado o del costo de ser un discípulo del Señor, que tiene que estar dispuesto aún a ofrecer su vida. Y dice que el que pierda su vida por causa de Cristo, es decir, que no debe de haber temor, sino que debe haber la confianza que el que pierda la vida por causa de Cristo, por causa del ministerio, dice que la hallará. Es decir, que no es pérdida, sino que va a ser ganancia. Y el versículo está diciéndole acá, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y él está diciendo que al final, pues él va a recompensar, en los últimos versículos, va a recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí nos está enseñando acerca del costo o de lo que nosotros tenemos que aumentar algunas veces, que debemos de estar dispuestos, no quizás llegamos hasta el punto de la muerte, pero sí debemos de estar dispuestos a sacrificar algunas cosas por la obra del Señor o por nuestra familia o por el ministerio. Entonces, estas cosas ya las hemos tomado anteriormente. Entonces, el propósito es que tome la responsabilidad que se le ha dado a los discípulos. Es decir, ser discípulo del Señor se tiene que pagar un precio. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Entonces Jesucristo está diciendo aquí que cada de sus discípulos debe tomar su cruz cada día y seguirle. Es decir, él está haciendo referencia aquí a la muerte, el método que usaban los romanos, que era la crucifixión, que sus discípulos deben de estar dispuestos aún hasta llegar a este punto. Es decir, la crucifixión, que es lo que el Señor Jesucristo va a enfrentar. Este método pues era la pena de muerte en aquel tiempo que usaba el gobierno romano para los criminales condenados. Entonces es lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y lo tenemos acá. También seguir a Jesús, por lo tanto, implica una entrega verdadera en cuanto al riesgo de la muerte y su disponibilidad y sin disponibilidad de retroceso. Y vayan conmigo al versículo, a Mateo capítulo 10, versículo 39. 10:39. Dice la Escritura: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es como que este es como un contraste. Está diciendo, si la pierden, la va a encontrar. Hablando de la seguridad que tienen los discípulos del Señor. Es decir, que si morimos pues en Cristo, si morimos pues somos del Señor, igual si vivimos pues somos de Él. Pero nos está enseñando acerca que el discípulo debe estar dispuesto aún a ofrendar su vida. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Porque Pedro le está diciendo que no vaya para que no muera. Entonces el Señor le está diciendo acá que el discípulo del Señor, el que está dispuesto a seguirle, debe estar dispuesto aún a dar su vida por causa de Él. Y es lo que está respondiéndole a Pedro acá en estos versículos. Entonces Jesús explica la paradoja del discipulado. Perder la vida es encontrar en Cristo, es encontrarla. Morir es vivir. Si uno trata de librar su vida física de la muerte, el dolor o la incomodidad, puede terminar arriesgando la vida eterna. Hablando que muchas personas, por causa de Cristo en este tiempo también,
no se hacían discípulos del Señor por temor a ser perseguido o a ser apedreado, por el rechazo que había de los religiosos de este tiempo, del gobierno de este tiempo. Entonces muchos no querían seguir a Jesús porque no estaban dispuestos a ofrecer su vida. Tenemos ejemplos de las personas que habían muerto a causa de Cristo. Tenemos también a otros profetas que murieron por causa de predicar. Por ejemplo, tenemos a Juan y otros ejemplos más. Entonces, algunos hemos visto en los estudios pasados que no estaban dispuestos a ofrecer su vida y por lo tanto no estaban siguiendo a Jesús. Entonces, es parte del compromiso y de la responsabilidad que nosotros tenemos como discípulos del Señor, de poder llevar la cruz cada día de Cristo, o el tomar en nuestros hombros la responsabilidad de compartir el Evangelio o de expandir el reino de los cielos en nuestra comunidad y a nuestras familias. Entonces, otro punto rápidamente, Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 13, no lo vamos a leer todo, solo tenemos ya 20 minutos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 17, versículo del 1 en adelante, solo vamos a leer los primeros versículos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz del cielo, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Hablando aquí está hablando de todos lo conocemos, de la transfiguración. Fue una vislumbre de la gloria del Rey. Y aquí hay una revelación divina. Vemos que Jesús estaba hablando con Elías y con Moisés. Y de qué hablaron, pues la Biblia no nos dice, pero aquí estaba el pasaje nos está enseñando que Jesús se transfiguró. Vemos que pudo él ver, los discípulos pudieron ver estas cosas, ellos dan testimonio acá, pero podemos ver que Jesús estaba hablando con Elías y Moisés de todo, pues podría ser de lo que iba a pasar más adelante. Pero digámoslo, la transfiguración fue una vislumbre de la gloria del Rey, fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a través de sus discípulos, una ratificación divina. Es decir, aquí el Señor está revelando a sus discípulos parte de su gloria. Por eso Él dice que es un vislumbre. Entonces, más allá de la muerte, pues está la gloria, está la gloria de Dios. Es decir, que la muerte no es el fin para los discípulos del Señor, no es el fin para la iglesia. La iglesia va a prevalecer sobre el Hades, sobre la muerte, igualmente los discípulos. Entonces, aquí 3 de ellos tuvieron el privilegio de ver, pues, el telón corrido, es decir, de ver la gloria de Dios, de experimentar ese momento. Y vemos siempre a Pedro aquí, queriendo hacer algo, y él esperaba quizás que Moisés y Elías estuvieran por más tiempo, y empieza a decir que rápidamente a querer hacer algo para que ellos se quedaran ahí. Entonces, este encuentro que tuvieron aquí es una muestra para ellos 3 de la gloria de Dios o de la gloria de Cristo. Es una experiencia, y vemos a ellos más tarde, hermano,
desarrollándose en el ministerio, los tomó a ellos tres, porque es como los otros, pues no lo sabemos desde dónde se quedaron, pero era para poder tener esa intimidad, es decir, para revelarle las cosas que iban a pasar, para enseñarle la manera como iban a estar ministrando su iglesia más tarde y cómo iban a estar desarrollando su ministerio. Entonces Jesús mostró, y esto les ayudó a ellos para que pudieran fortalecerse y pudieran tener su confianza, estar firmes en el Señor. Entonces aquí tenemos a Elías. Bueno, estos sabemos, esta es parte de información, hermanos, que fueron pues los profetas. Vemos que aquí Moisés está representando la ley, pues como el escritor del Pentateuco. Pero vemos por qué está Moisés aquí y por qué está Elías aquí en este pasaje. Primero, porque Moisés habló de la venida de un gran profeta, hablando de Jesucristo. También Elías representa a los profetas que anunciaron también la venida del Mesías, todas las profecías, y vemos que Elías está en representación de ellos. Entonces estamos aquí hablando acerca de las cosas que iban a estar pasando. Entonces, ¿de qué hablaron? La Biblia no nos dice más. Entonces, pero Jesús le mostró a sus discípulos, hermanos, acerca de las cosas que iban a pasar y de la gloria, que era el propósito de esta transfiguración. Entonces la presencia de ambos con Jesús confirmaron su misión mesiánica. Esto le confirmó también a los discípulos el propósito por el cual Jesús estaba aquí y cuál era la misión que ellos tenían. Entonces, y rápidamente, y aquí nos vamos a detener un poco, donde quería llegar. Mateo 17, 14 al 20. Amén. Mateo 17, 14 al 20. Amén. Dice la Escritura: cuando llegaron al gentío, después de estar en el monte con Jesús y Elías y Moisés, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traed acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y aquí, hermanos, vamos a detenernos un poco, donde vamos a meditar en esta hora. Por eso venía rápido anteriormente. Entonces, después de ver la gloria del Señor en el monte, Jesús volvió a la escena del sufrimiento. Aquí Jesús con sus discípulos. Jesús tenía una pequeña comunidad con sus discípulos, como los tres que menciona la Escritura acá, pero se había apartado. Pero aquí regresa, y cuando él viene del monte se encuentra con el sufrimiento y la incredulidad. El pasaje aquí nos está enseñando que había un muchacho que era lunático, era epiléptico en algunas traducciones, que era afectado, lunático porque era afectado por la luna. Pero Jesús le trató como un caso de posesión de un demonio. Y dice la Escritura que Jesús reprendió al demonio acá. Entonces este muchacho, pero había algo. El hombre dice que él le había traído a sus discípulos y sus discípulos no lo habían podido sacar, no habían podido sanarlo, no habían podido hacer nada.
¿Qué creen ustedes, hermanos, que estaba pasando aquí? ¿Por qué los discípulos, y el Señor en el capítulo 10 nos dice que les dio autoridad cuando los mandó a la casa de Israel, les dio autoridad de sanar toda dolencia, de echar fuera demonios? ¿Qué estaba pasando aquí en este pasaje? ¿Le faltó fe? A ver, ¿lo habían orado? Algunos dicen, mira hermano, algunos dicen, esto no lo dice la Biblia, pero algunos estudiosos dicen que él le había traído, este demonio se lo había traído a los otros 9 discípulos, que no a los 3 que estaban con Jesús. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero que se lo había traído a los otros 9 que no estaban con Jesús en el monte. Pero dice el hermano que no habían orado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí con los discípulos? Si el Señor le había dado la autoridad ya para que lo hiciera. Y Él está diciendo, y el pasaje comenta algo, y dice aquí, diciendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es decir, la incredulidad es un problema aún en los creyentes muchas veces. Aunque estamos dentro de las congregaciones, pero hay algunas veces esas telas de duda. Entonces, pero tenemos una guerra, una batalla interiormente siempre de la carne, del enemigo, del mundo, que algunas veces alimenta esas dudas. Entonces dice que aquí, que Jesús les dijo que hasta cuándo debe soportar traerlo acá. Y Jesús estaba un poco molesto acá. Los discípulos lo podían hacer. Pero ¿cuál era el problema? Y el versículo lo dice, hermano, lo que estaba pasando. Cuando ellos le preguntan, viniendo entonces sus discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Porque no tenían fe. Y esa es la respuesta que da el Señor, porque no tenían fe. Pero aquí hay otro punto más. Dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría. Y en otro pasaje dice que dijeras a esta montaña o a arráigate y plántate en el mar, y obedecería. Es un ejemplo, esto se le llama, es una hipérbole, pero podríamos tomarlo como una exageración, pero no está exagerando el Señor. Lo que Él está haciendo es una muestra que el monte, si tuviera fe, obedecería y se plantara donde nosotros dijéramos, si tuviéramos esa fe. Pero aquí cuando el Señor dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijera solamente ese punto. Si tan solamente nuestra fe fuera firme, si nuestra fe no fuera una fe, hay una palabra, fluctuante, es decir, que está, si fuera una fe firme, estable en el Señor, estas cosas no pasaran. Entonces, pero los discípulos estaban dudando todavía. Entonces dice el Señor aquí, termina diciendo: y si tuviera como un grano de mostaza, dijera a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Hablando, hermano, que el poder tener, tener la autoridad en la oración, o aquí tengo un fragmento. El propósito aquí no era criticar a los discípulos de Jesús, de decirles que tuvieran poca fe, sino el propósito era que ellos, sino que ellos estimularlos a ejercer la fe. Entonces, el punto aquí del pasaje cuando dice: este género no sale sino con ayuno y oración, está refiriendo que si no hay autoridad, o si no hay una buena comunión con Dios, esto es imposible. Es decir, cuando Él está diciendo acerca del ayuno, que la oración y el sacrificio
sacrificar nuestro cuerpo, esto es posible cuando hay autoridad en la oración, y hay una buena comunión con el Señor. Entonces, pero tengo un punto acá que quiero detenerme. A ver, entonces es esta: la fe fortalecida por la oración y por el sacrificio pueden vencerlo todo. Esa es la muestra de lo que está diciendo el Señor aquí, cuando Él dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración, hablando que la fe fortalecida por la oración puede hacer esto, pero su vida, su fe no estaba fortalecida en ese momento. Por eso el Señor les dice, por vuestra poca fe. Entonces la fe fortalecida en oración y por el sacrificio puede vencerlo todo. Es decir, que la oración y el sacrificio o el ayuno, y está refiriendo acá al Señor Jesucristo, puede fortalecer nuestra fe para expulsar ese demonio. Está diciendo el Señor a sus discípulos acá. A la incredulidad. Esa incredulidad que había, porque si ellos tuvieran fe, si no tuvieran incredulidad que el demonio entonces pues el demonio saldría, pero ellos tenían todavía esa incredulidad. Entonces, pero con la fe fortalecida con la oración y el ayuno, esa incredulidad puede ser quitada. Eso es lo que está diciendo el pasaje acá. Entonces, el género, como dicen los hermanos, no se está refiriendo al género del demonio, si es hembra o es varón, sino que se está refiriendo a la incredulidad que había en ellos. Porque aquí el problema no era el demonio, el problema era la falta de fe que había en ellos. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo en el versículo acá, en el versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Es decir, ese es el problema. Entonces, él les termina diciendo que ese demonio no sale si no tienen una fe fortalecida en oración y en ayuno. Hermano, cualquier problema puede ser resuelto en oración y en ayuno al Señor. Cualquier problema. Aún, y esto nosotros lo sabemos, pero el problema nos cuesta dar el paso. Nos cuesta orar. Y no digamos ayunar, hermano. No digamos con tanta comida, ¿verdad? Sí. Me dijo un hermano un día esto: allá, si hubiera la comida que hay aquí, ¿verdad?, en El Salvador, no hubiéramos pasado tanta hambre nosotros. Y le dije, aquí lo que más hay comida. Dicen, en ese país, en El Salvador, sufrimos muchas veces de comida, porque hay momentos que se escasea bastante. Entonces decía, pero aquí hay mucha comida. Y sí, hermano, imagínense, nos cuesta mucho. Y el Señor, vea que, para ir terminando, vea que el Señor aquí no trata de menospreciar o de criticar a los discípulos. Miren ustedes, ¿por qué no lo hicieron? El Señor estaba molesto por la incredulidad de ellos. Vea, el problema, como repito, no era el problema, era la incredulidad. Entonces, pero ¿por qué como creyentes, hermanos, no hay cambios en nuestra vida muchas veces? O suceden las cosas que nosotros quisiera que el Señor hiciera. Es porque hay poca disponibilidad de parte de nosotros. Porque recuerde que Dios puede contestar cualquier petición que nosotros presentemos conforme sea su voluntad, o que esté de acuerdo con la voluntad de Él. Pero también depende de nosotros cuánta fe o cuánta nosotros estamos creyendo. Entonces, Dios puede hacer posible las cosas, pero también depende de cuánto nosotros estamos creyendo en Él. Porque para Él no hay nada imposible. También una de las cosas, nosotros no podemos torcerle el brazo al Señor diciendo, no, yo voy a ayunar para que el Señor me dé esto, o yo voy a ayunar para que el Señor haga esto, o Señor, te ordeno que hagas esto. No, eso no es posible.
Entonces, lo que aquí se está enseñando es que es necesario que pueda haber esa confianza total en el Señor y que la incredulidad pueda desaparecer o pueda ser quitada de en medio de los discípulos del Señor para que los milagros puedan suceder. Entonces, el Señor lo único que le pidió a sus discípulos es que tengan un poco de fe en Él, que Él puede hacer las cosas. Por eso les dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces, esta enseñanza es muy conocida en cuanto a la fe, pero es un punto muy importante dentro de la congregación. Hay muchos creyentes que le han creído al Señor y el Señor no los ha dejado avergonzados. Hay muchos que han puesto su fe en el Señor y el Señor les ha dado la victoria en cualquier situación. Han habido matrimonios que están por terminar, han habido problemas financieros, han habido dificultades grandes, enfermedades, y el Señor los ha librado, el Señor les ha sacado y han salido fortalecidos de las situaciones. Entonces eso es lo que el Señor está tratando de enseñar aquí a sus discípulos, que ellos pueden hacerlo, pero tienen también que ellos poner su confianza en el Señor. Entonces, y aquí la segunda predicción de la muerte de Jesús. Jesús habló de su resurrección. Y el último versículo que leemos y cerramos, hermano. 27-22 de Mateo. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Anteriormente no habló de que iba a ser entregado, de que alguien lo iba a traicionar, pero aquí sí ya está hablando. Allá no dio detalles de que iba a ser traicionado o que iba a ser entregado, pero aquí ya está hablando y hace una referencia aquí a Judas, según el versículo 22. Estando Jesús con ellos en Galilea, habló y dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, hablando acerca de la segunda predicción o la segunda profecía de su muerte, y hablando de su muerte y de su resurrección. Entonces la reacción de los discípulos sugiere que sus pensamientos no se concentraron en esa parte de la predicción. Jesús les estaba diciendo y muchos de ellos no estaban confiando o no estaban prácticamente prestándole atención en esto. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos, en esta clase. No más era un poco de comentario de lo que se está refiriendo a estos pasajes. Esta es prácticamente la culminación. ¿Por qué no nos enfatizamos tanto? Es porque estas enseñanzas, Jesús está enseñando algunos principios. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo? Estaba entrenando a sus discípulos, los estaba sacando fuera de la multitud. Eso es lo que estaba haciendo. No es como los pasajes o la enseñanza que hemos estado examinando anteriormente, que ya son un punto donde debemos de detenernos. Mayormente esto está hablando de la forma o de lo que el Señor estaba haciendo antes de ir a la cruz con sus discípulos. Pero la próxima semana vamos a estar hablando acerca de las últimas profecías de Jesús, y igualmente la finalizaríamos con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en 2 semanas. Entonces la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la profecía del capítulo